estamos de nuevo aquí en Tal Como Somos y hoy nos acompaña una persona especial para Tal Como Somos. Una persona que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, esta vez la vemos, le ponemos cara, ¿no? Y se trata de Virginia González, historiadora del arte, que la pueden escuchar también en el podcast El Laberinto, y es especialista en temas como el que vamos a tratar hoy. El tema es, pues, uno de los quizás asesinos en serie más infames de la historia de los Estados Unidos. Se trata de Ted Bundy. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por traerme otra vez a Tal Como Somos y además en el nuevo formato que es como más, conectas más con la gente. Efectivamente, gracias a ti, es un placer tenerte por aquí. Y bueno, y vamos a tratar un tema que va a dar mucho de sí, un tema que a día de hoy todavía es motivo de debate, ¿no? Una de las personas quizá más frías, ¿no? En cuanto a casos como los que hemos tratado en otras ocasiones. Se trata de una persona que, bueno, que ha tenido incluso uno de los juicios mediáticos más importantes de Estados Unidos, Ted Bundy. ¿Qué podemos hablar de él para que las personas que incluso no conozcan o no hayan oído hablar de él se hagan una idea de quién es esta persona? Pues vamos a hablar de quizás el asesino en serie por antonomasia, ¿no? El más cinematográfico, del que más películas creo yo que se han hecho y es lo que, ¿verdad? Lo que dices tú, el que tuvo un juicio muy, muy mediático. Podemos decir que se terminó convirtiendo en una estrella del rock, ¿no? Tristemente, y eso lo veremos ahora cuando hablemos de él. Ted Bundy nace en 1946 en Vermont, Washington, en una familia disfuncional, y aquí quiero que se me entienda cuando utilizamos el término disfuncional, y en este caso es hijo de una madre soltera. Hay que irse a esa época, ¿no? A finales de los años 40 en Estados Unidos, donde estaba muy mal visto que una mujer tuviera un hijo sola, ¿no? Que no se hubiera casado, que hubiera tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Así que Louise, la madre de Ted, se marcha a vivir a casa de sus padres, a casa de lo que serían los abuelos de Ted, de tal forma que todo el pueblo piensa que este nuevo niño que acaba de nacer es hijo de sus abuelos, y Louise, que realmente su madre, sería su hermana. Así crece Ted Bundy en una familia completamente desestructurada. ¿Por qué? Porque el abuelo es un maltratador, maltrata tanto a su mujer como a su hija, como al propio Ted. Hablamos de un señor que es alcohólico, maltrata animales y además es capaz de enseñarle pornografía bastante fuerte a este niño que no tiene ni 4 años. Podemos llegar a imaginar, ¿no? Lo que en ese pequeño cerebro que todavía se está formando puede Claro. llegar a afectar, ¿sabes? No, un perfil súper complicado. Lo que dices tú es que no se escapa de nada. Todo es horrible, ¿no? Para un niño de 4 años. No sé si su madre, bueno, no sé, no hizo bien su madre, ¿no? En llevarlo a ese hogar, ¿no? No, claro que no, porque además la madre ya sabía lo que pasaba en ese hogar. Es verdad que con 4 años, en 1950 aproximadamente, él sale de ese hogar, la madre se lo lleva, Ujú. porque no aguanta más maltrato, y aquí, empieza a crecer y ocurre un hecho, y es que recordemos que Ted no sabía que su madre era su madre, él pensaba que era su hermana. Entonces, en el momento en que él descubre en plena adolescencia que es su madre, eso es el primer punto de inflexión para luego hablar de ese odio hacia las mujeres, ¿no? No entiende por qué su madre le ha mentido. Además, de pronto tiene una madre, un padrastro, porque la madre se vuelve a casar, y 4 hermanos. Entonces, esto hace que se vuelva un chico, un joven muy retraído. En el colegio casi no tiene amigos, lo único que hace es salir de clase, beber alcohol, hablamos de 14, 15, 16 años, beber bastante alcohol, ver pornografía, lo que comentábamos antes, y además ese maltrato a animales que se encuentra por fuera del colegio, que había aprendido de su abuelo. Por lo tanto, vemos que ya se empieza como a crear ese caldo de cultivo para lo que luego será Ted Bundy. De lo que comentábamos antes de entrar, ¿no? Que, bueno, muchas personas han sufrido maltrato o situaciones muy dolorosas en su infancia y no han acabado siendo personas como Ted Bundy, ¿no? Pero bueno, que el hecho de tener un abuelo de esas características, pues seguro que influyó bastante en por si tenía ese perfil, pues acentuarlo, ¿no? Incluso a edades tempranas, ¿no? Claro, en este caso,
es verdad que existen unas características cuando se habla de asesinos en serie, ¿no? Y muchos vienen de familias desestructuradas, de maltrato, de vejaciones, ¿no? Pero eso no significa que evidentemente todas las personas que hayan sufrido maltrato sean asesinos en serie. En este caso tenemos que hablar de un personaje eh, que es malo. Es decir, yo creo en la maldad humana. Yo no creo que todos los asesinos sean enfermos mentales, ¿no? Que hay mucha gente que lo piensa así. Yo creo en la maldad humana y Ted Bundy es, como tú decías al principio, la maldad en estado puro, a pesar de que luego se le intentó comparar, ¿no? Por ser un hombre guapo y demás, como decía al principio, como una especie de estrella, ¿no? Cuando al final vemos que es un asesino y que, ojo, mató confesado por él 36 mujeres, pero no se sabe a ciencia cierta cuántas terminaron su vida en sus manos y esto es bastante fuerte. Bueno, personas, como dices, Virginia, que coincidieron con él, decían que era una persona muy fría, una persona que no tenía ningún tipo de remordimiento. Eso, la maldad personificada, ¿no? Y imagínate, bueno, la historia, antes también hablamos bueno, nació en el 46, después fue a la universidad, ¿no? Y ahí también ocurrió un hecho importante para él. Sí, es importante el tema de la universidad, como bien comentas. Él termina las clases, ¿no? Secundaria en el 65 y se propone ir a la universidad. No saben bien qué hacer con su vida, se matriculan Derecho en chino, así como por ir probando, pero es verdad que conoce en 1967 a la que se convertirá en el amor de su vida, que es Stephanie Brooks. Es una chica, podemos decir, una chica 10, ¿no? De estas que salen como en las películas, estudia psicología, termina carrera, una chica muy guapa, morena. Esto es importante, veremos después, porque se va a convertir, ¿no? En el prototipo de mujeres que matará a Ted Bundy. Pero como digo, es el amor de su vida. ¿Qué ocurre? Que la relación solo dura 2 años. ¿Por qué? Porque Stephanie Brooks no ve en Ted Bundy un hombre de futuro, ve un señor que no sabe lo que va a ser, no tiene miras de futuro y rompen la relación. Este es un punto importante, igual que habíamos hablado de la mentira de su madre, ¿no? Este punto también es importante porque Ted no es capaz de asumir que lo han abandonado, y más que lo ha abandonado esta mujer, y él se obsesiona con ella. Se obsesiona tanto que empieza a escribirle millones de cartas y no la dejará nunca en paz. Y además, eh, ellos rompen, como digo, en el 69 y en el 70 Ted cambia completamente. Empieza en la universidad, termina psicología, Sí. se mete en política. Sí, sí, se mete en política, incluso, esto es muy llamativo, recibe una condecoración por parte de la policía por salvar a un niño de 3 años de una muerte segura en un lago. Entonces, vemos cómo Ted se transforma. Y esto le llega a oídos de Stephanie Brooks y Ujú. comienzan una relación. Además, una relación de futuro, es decir, donde se pone fecha de boda, donde Ted ya, no, vuelven a lo que él tenía en un principio, pero esto solo lo hace Ted Bundy para hacerle daño a esta mujer, porque en el momento que la consigue, en el momento que está otra vez con ella, la abandona. Y justo en ese momento de abandono es cuando Ted Bundy salta la línea roja, ¿no? Y comienza a matar, que eso ocurrirá el 4 de enero de 1974. Tremendo, de película, como bien comentábamos Virginia al principio, y una persona muy inteligente, una persona y también manipuladora, capaz de hacer lo que hace para hacer daño, ¿no? Imagínate, ¿no? El terminar una carrera, el llegar lejos para volver a estar con esta mujer y castigarla, ¿no? Y bueno, ya después el tema de los asesinos, pues asesinatos, mejor dicho, que comete, pues tienen incluso un modus operandi, ¿no? Tiene una forma de cautivar, ¿no? De llegar a sus víctimas. Sí, es importante decir que justo antes de comenzar a matar, él había empezado derecho, lo deja todo, se da la bebida y, como digo, pues mata a la primera chica el 4 de enero de 1974. Es importante ya el modus operandi, que lo veremos ahora, pero la evolución de Ted Bundy desde ese 4 de enero hasta que lo detienen el 16 de agosto del año siguiente. Y es, él comienza primero a mirar por la ventana a mujeres, mujeres que están en su casa. Luego da el salto, entra en esas casas
las agrede, las viola. Estamos hablando de un asesino bastante sádico. O sea, a mí no me gusta entrar en pormenores muy sangrientos, pero debo decir que es muy, muy sádico. Ujú. Después, él pasa a lo que tú dices. Él sabe que es un hombre guapo, él sabe que las mujeres se le van a acercar y utiliza dos formas de acercarse a estas mujeres que suelen ser chicas jovencitas, universitarias la mayoría. Y es por un lado, utilizar un cabestrillo como si estuviera, como si hubiera tenido un accidente, ¿no? Para pedir ayuda, para que estas mujeres lo lleven pues al hospital o demás, o hacerse pasar por un policía. ¿Qué pasa? Que al no dar miedo, porque es verdad que era un hombre guapo, atractivo, con planta, que hablaba bien, bien vestido, las mujeres se subían en su coche que era un escarabajo, los escarabajos de los antiguos además, y a nadie le sorprendía que un policía llevara un escarabajo. Las mujeres se subían y ahí es cuando él actuaba y mataba, las llevaba a lugares aislados, les hacía de todo. Claro, es lo que te digo, a mí no me gusta ser tampoco muy específica, pero sí que es verdad que Es hablamos verdad. de 36 víctimas. De un sádico, una persona violenta, una persona, pues bueno, que también, me imagino que a raíz de, bueno, el tema de la pornografía, ¿no? Que veía, ¿no? Pues que no era una persona pues que fuera a tratar bien a sus víctimas, ¿no? Y aparte, como bien dice lo del escarabajo, ¿no? El hecho de que, bueno, las imágenes yo los he visto y claro, el tema yo creo que el poder cautivar. Yo no sabía, conocí algún caso, pero pensaba que a lo mejor era como que se tomaba como más tiempo, ¿no? A la hora de cautivar a sus víctimas, pero no, se ve que era aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Exacto. Es más, fíjate que en Utah hay una chica que es Carol de Roche, eh, si no me equivoco, es en octubre, noviembre del 74, que es una chica que consigue escapar y que lo denuncia. Y fíjate que en la denuncia explica el modus operandi que nosotros hemos tratado ahora mismo, y es que él la está esperando por fuera del centro comercial donde ella trabaja y se le acerca y le dice que es policía. Y le dice que ha visto cómo le han intentado robar el coche de Carol, ¿no? De la chica, y que lo acompaña a poner una denuncia. Ella no le sorprende por lo que decimos, es un hombre agradable. Además, él tiene una placa falsa y todo. O sea, entonces él tiene todo un atrezo, ¿no? La chica se sube en el coche y cuando se da cuenta de que no están cogiendo la carretera para ir a comisaría, se asusta, ve que Ted intenta ponerle unas esposas y ella consigue escapar. Y gracias a eso, luego, posteriormente, cuando él es detenido, la policía pensará en Ted, porque esto no lo hemos dicho antes, pero Ted Bundy también entra dentro de esos asesinos en serie, ¿no? De los años 70 y 80, que utilizan las autopistas interestatales para matar. Ted Bundy mató en más de 7 estados, que se dice rápido. Entonces, era muy complicado, pues, matar en Colorado, en Utah, en California, ¿no? Asumir que es la misma persona. No, tremendo, como dices, se le han contabilizado cuántas víctimas eran, Virginia, más o menos. 36. Pero 36 por lo que fue condenado, pero no se sabe la cantidad exacta. claro, después entraremos en el juicio y demás. Porque claro, yo no sé si él llegó a confesar al final, porque muchas personas al final de cuando ya están a punto de morir, pues confiesan, ¿no? El total de sus víctimas. Pero sí, como bien dice, ¿no? Una persona que lo medía todo, una persona que lo preparaba, ¿no? Con alevosía, el hecho de que tuviera su placa, sabía lo que hacía. Así que yo Claro. creo que tenía su objetivo era, pues, no sé, llegar a cuanto más mujeres mejor. Él, estamos hablando, como bien dices, de un asesino en serie metódico que además conocía el derecho, había estudiado un par de años de derecho y que era amante de la ciencia forense, y esto es importante. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer para que no lo pillaran. Lo que dices tú, llevar esposas, llevar bolsas de basura en el coche, el cabestrillo, ¿no? Tener una muleta, o sea, tenía todo en el coche. Y además sabía que no tenía que dejar huellas. Además utilizaba, él mataba pues estrangulando, mataba muy pegada a la víctima. Él no utilizaba armas de fuego. Por un lado, por el ruido, evidentemente, por los casquillos, ¿no? Por lo que la pólvora, por lo que podría dejar, y por otro lado, porque él necesitaba sentir que dominaba a la víctima. Estamos hablando de un secuestrador, asesino, violador
y aparte llegó incluso a profanar los cadáveres, o sea, hablamos de necrofilia, estamos hablando de un animal salvaje, o sea, mataba por placer, excitación sexual y al mismo tiempo por odio hacia la mujer. Tenemos que recordar que esto ha salido a la luz, ¿no? Porque él después es detenido y él va confesando, no porque se arrepienta, él va confesando para intentar que no lo condenen a como fue, ¿no? Que él murió en la silla eléctrica. Ujú. Pero sí que es verdad que él tiene otra novia, que además hay un documental en HBO sobre esta chica, ¿no? Que al final ella cuando se empieza a hablar del tema de Ted Bundy, no como Ted Bundy, sino como ese asesino, ¿no? Que estaba pues por estos años llevándose a chicas universitarias, ella llama a la policía y le comenta que cree que su novio, Ted Bundy, es este asesino, ¿no? Y tenía mucha razón. ¿Y cuáles eran los motivos? Pues por un lado era porque cuando mantenían relaciones sexuales, Ted la obligaba a hacerse la muerta. Estamos viendo la unión, ¿no? Lo macabro de todo esto. Y al final resultó que la chica tenía razón, era su pareja. E imagínate, ¿no? La situación de esta mujer cuando se da cuenta, ¿no? De que la persona con la que dormía, con la que compartía vida, era un asesino en serie. Y no solo eso, sino que qué tremendo. Yo cuando comentamos este tipo de casos, digo, pero qué vida, ¿no? ¿Cuál era su día a día, ¿no? Me imagino que estar preparando pues este tipo de asesinatos, ¿no? Y la frialdad, como dices tú, la maldad existe, ¿no? Porque por mucho que digan, es que no concibo, ¿no? Pensar que una persona pueda acabar así tan eh, abiertamente, ¿no? Con tanta tranquilidad con otras personas y encima de esta manera, ¿no? Al final, ya lo veremos, que ahora lo contará seguro Virginia, que él en ningún momento, pues, cuando lo cuenta, siente remordimiento, ¿no? Ningún tipo, no hay atisbos de sentirse mal, ¿no? Por lo que ha hecho. No, no, para nada. Ahora veremos cuando hablemos de la detención que él lo que va contando es para intentar que no lo justician, simplemente. No es porque él se arrepienta de nada de lo que ocurre. Es Ujú, verdad que Ted Bundy, a medida que va, es una carrera loca. Vemos que empieza a matar en enero del 74 y es detenido en agosto del 75. O sea, hablamos de 5 o 6 mujeres al mes. Es una barbaridad, ¿no? Lo que él va matando. Y al final se va haciendo cada vez más descuidado. Su aspecto físico ya no es tan fácil llegar a las mujeres como antes. Incluso el famoso 16 de agosto del 75, un coche patrulla de la policía le da el alto, ¿no? ujú. Y se encuentra un hombre que dentro del coche, que es Ted Bundy, tiene pues lo que habíamos dicho antes, bolsas de basura, esparadrapos, esposas, una placa de policía falso, un cuchillo, panties, ¿no? Tenía cosas que no supo explicarle bien a la policía. Aún así, la policía lo deja ir, pero ya se queda un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Como se suele decir. Y entonces comienzan una serie de investigaciones donde aparece la famosa denuncia que hablábamos antes de Carol de Roche, la chica que había conseguido escapar, su novia, que la habíamos comentado antes, Elizabeth Kepler, que no había dicho su nombre hasta ahora, Ujú. eh, que además ella había estado hablando con la policía. Incluso Elizabeth le da a la policía pues una serie de cosas que hay en la casa que recuerdan mucho lo que han encontrado con el coche, ¿no? Entonces, y además casualmente se encuentran pelos de 2 chicas desaparecidas y ADN de una de las fallecidas. Por lo tanto, lo detienen y comienza lo que has dicho tú, uno de los juicios quizás más mediáticos, porque este señor que tenía un ego muy grande decidió que se tenía que representar a sí mismo cuando ni siquiera era abogado, ojo, había hecho creo que un año de carrera. No, impresionante. Y menos mal, ¿no? Que hay personas como esta mujer que mencionabas hace un momentito, la que compartió vida con él, ¿no? Una de su pareja, ¿no? En aquel entonces, gracias que se dio cuenta de estos detalles y le dio por ir a la policía, ¿no? Porque si no, si en tan poco tiempo asesinó a tantas personas, imagínate lo que hubiera pasado
si este hombre hubiera estado en libertad más tiempo, ¿no? Aparte, lo de descuidarse, imagino que si él mataba y veía que no tenía ninguna represalia y que seguía pues haciendo lo que le daba la gana, pues dirá, pues mira, pues me puedo relajar un poquito más, ¿no? Sí, fue así. Él se relajó. Es más, una de sus últimas víctimas es una niña de 12 años en Florida. Vemos que empieza, ya no sigue ese patrón, ¿no? De las mujeres universitarias, sino que ella se empieza, como bien has dicho, a descuidar y Ujú. termina siendo apresado y además llevado a juicio. Un juicio que por unanimidad se dijo que él era culpable, evidentemente. Él Ujú. confiesa, pero es como digo, confiesa para obtener beneficios penitenciarios, no confiesa porque se sienta mal. Y además, estamos hablando de una persona que, como decía al principio, se convirtió en una especie de estrella del rock. Había millones de mujeres que le escribían cartas. Él se llega incluso a casar con una de estas seguidoras. Esto es una enfermedad, ¿eh? Esto se llama ibistrofilia. Esto existe. Hay mujeres que se sienten atraídas por asesinos, por violadores, y en Ted Bundy lo vemos, porque además, lo que decimos, era un hombre guapo, un hombre con buena percha, y además, incluso la propia prensa lo convirtió en un dandy, lo convirtió en una estrella, y la gente veía ese juicio como si estuviera viendo al amor de su vida, cuando no hay que olvidar que era un sádico, era un asesino sádico de mujeres, ¿no? Y luego vemos a estas mujeres escribiéndole cartas de amor y casándose con él, y no sé, a mí me llama mucho la atención. No, a mí siempre me llama la atención, ¿no? Porque tú imagínate el caso de estas, de los familiares de las víctimas, ¿no? Ver cómo en vez de estar condenando, ¿no? La opinión pública a esta persona, todo lo contrario, hay todavía mujeres que podrían haber sido una de sus víctimas que le escriben, ¿no? Y lo alaban e incluso se llegan a casar con él. Es Sí, sí, que era además hay obsesión. en mayor a este hombre, ¿no? No sé, tú que has hablado seguro y has tratado, porque lo sabemos, de muchos temas, estas características de asesinos en serie y de crímenes, yo creo que este tiene que ser como el más llamativo, ¿no? No creo que nadie le llegue casi a la altura, ¿no? No sé si hay algún caso parecido, pero es que de los que yo por lo menos he escuchado me parece el más alucinante. A ver, tenemos que recordar que los años 70 y 80 en Estados Unidos, tristemente, son famosos, entre otras cosas, por los asesinos en serie. Asesinos en serie muy despiadados, con mucha cantidad de víctimas, pero tan mediáticos como Ted Bundy yo creo que no hay muchos. Por lo que dices tú, por todo lo que acarreó, por cómo fue ese juicio, porque es verdad que a él lo ejecutan en el 89, ojo, o sea, él se pasa y él es el que consigue que no lo ejecuten antes. Es decir, este año y medio que hizo de derecho le sirvió, porque además luego intentó ayudar al FBI a buscar a otros asesinos en serie. O sea, es una persona que sabía jugar muy bien con los medios. Y como decimos, se han hecho millones de películas, de series, de documentales sobre este personaje, porque además da de sí, un asesino bastante prolífico. No, y decir eso, lo que comentaba, fue ejecutado en la silla eléctrica en el año 89. Y al Exacto. final eso se le cuentan, contabilizan, eran esa cantidad de mujeres asesinadas, pero no sé, es lo que comentábamos antes, Virginia, si él después, cuando estuvo a punto de morir, confesó alguna más, ¿no? ¿No? No, él confesó 36. Él dice que mató a muchas más y que no se van a encontrar. Es más, muchas de las que él confiesa nunca se les encuentra el cadáver. Hablamos que, como dije antes, mató por 7 estados, estados con sus barrancos, con sus sitios donde, si igual no pasa nadie, nunca van a encontrar a esas víctimas, ¿no? Entonces, no se sabe a ciencia cierta cuántas mujeres perdieron la vida a manos de Ted Bundy, y son mujeres desaparecidas, porque hubo una oleada de desapariciones en estos años que se relacionan mucho con la actividad criminal de este señor. Pues eso, pues aquellas personas que se hayan quedado, que nos estén viendo, se hayan quedado con dudas, bueno, hay un montón de información en las redes, en plataformas, documentales, películas, bueno, todo lo que quieran sobre este personaje, ¿no? Que debería haber sido pues tachado de sádico, de lo peor, bueno, pero es bueno, ¿no? Conocer la historia de estas personas, ¿no? Para darse uno cuenta de que, bueno, que la maldad está ahí
que menos mal que las investigaciones, ¿no? Los medios que tenemos actualmente son mejores que los en aquellos años, ¿no? Para que este tipo de cosas pues no ocurran de nuevo, que a día de hoy todavía hay muchos casos, ¿no? Que están pendientes, ¿no? De buscar pues el final, ¿no? La verdad. Pero bueno, en este caso, pues yo imagino que también influyó mucho los medios de esa época, ¿no? Para poder dar con él antes de tiempo. Claro, y todo, o sea, yo creo que, todos nos sentimos atraídos por la crónica negra, por este tipo de hechos, porque al final como que nos ayudan a entender, como bien has dicho, que existe la maldad, que nos puede ocurrir a cualquier persona, que un día se te cruza por medio un desalmado, que hay que tener un poco de cuidado con la gente que se cruza en tu vida, porque mira lo que le pasó a estas mujeres, ¿no? Se cruzaron con un hombre que nunca les dio el pálpito, ¿no? De que fuera una mala persona y terminó con sus vidas. Entonces, No, y saber de crónica negra nos ayuda a estar un poquito más, no ser tan dados. pues no. Y curioso, estudio psicología. Dios mío, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y 1 año y Que medio de no, 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 impresionante, ¿no? Que no hay que tampoco llevarse por las apariencias, eso ¿no? es importantísimo, sí. Porque además esto recuerda mucho, y yo me imagino que tú lo habrás pensado también, a cuando hay un asesinato o algo en algún edificio que siempre le preguntan a los vecinos y los vecinos dicen: "Ay, pero si tenía cara de buena persona". Sí, Si pero era con lo bueno que era. Sí, quién se lo iba exacto, a imaginar. No se sabe, de puertas para adentro, ¿no? Las cosas pueden cambiar mucho y a veces completa que las personas tengan defectos, ¿no? Porque como decimos aquí, tal como somos, nadie es perfecto, pues no nos llevemos por las apariencias y tengamos esa precaución siempre, ¿no? A la hora de pues, ser demasiado transparente, que muchas de nosotros o nosotras pecamos de eso, ¿no? exacto. Virginia, un placer tenerte de nuevo por aquí. Esperamos verte pronto, ahora se lo puedo decir. Esperamos verte Sí. antes de escuchar. No, gracias a ti. La verdad es que es un placer, haber compartido este ratito. Y como digo, esto de vernos es como más íntimo, ¿no? Al final uno le pone cara y siempre, bueno, es un placer. A mí me cuesta todavía un poquito, ¿no? Pero genial, porque como dices tú, es un placer a la hora de transmitir creo que es algo muy, muy positivo. Y decir también que, bueno, que a Virginia la pueden escuchar en el laberinto, en el podcast. Bueno, un Sí, abrazo, Virginia. Hasta pronto. muchísimas gracias.